Mary, saludando a todas las personas. Bienvenidos a Raíces, mis queridos amigos. Felicidad en mi corazón de reencontrarme con todos ustedes que andarán haciendo camino en las profundidades de este continente ancestral milenario. Aquí nuevamente feliz porque voy a estar presentando en este sexto programa de Raíces que crece hacia abajo con toda la fuerza a un querido amigo y hermano. Él es Carlos Granieri, desde Argentina, periodista, investigador, historiador, un hombre comprometido con su tiempo, donde nos hemos encontrado ahí, donde se cruzan los vientos con él, en esos trabajos que él en sus momentos realizaba desde la investigación con pueblos originarios de Argentina. Hoy nos va a estar contando su camino, su presente, pero también su historia. Vamos a escuchar al querido Carlos Granieri desde Argentina. Escribir. ¿De qué escribir? ¿Cómo? Cuando yo era un niño, cuando tenía 11, 12 años, a mí me gustaba escribir cuentos. Creo que para escribir siempre hay que leer y eso motiva la escritura, sin ninguna duda. Yo leía cuentos, novelas de Agatha Christie y escribía algunas cositas, cuentitos, cosas pequeñas. Con el tiempo uno piensa que sí, la escritura, sí, lo más variada que es mejor. Creo que se puede escribir de todo. Hay gente especializada en novelas policiales, hay gente que escribe novelas románticas o que escribe poesía o escribe crónicas o editoriales. ¿Por qué no intentar siempre tratar de escribir un poco de todo? Más allá de que, bueno, luego el día de mañana uno le interese más un tema que otro y siga puntualmente más un tema que otro. Yo tengo 5 libros escritos, 3 son de un club de fútbol, son de fútbol, uno es sobre pueblos originarios y otro es un libro de cuentos de humor negro, de cuentos fantásticos, oscuros, y quizás pronto salga otro también en ese mismo estilo. Pero aún dentro de los libros de fútbol, que son 3, son distintos, porque uno de los 3 es un ensayo, otros son crónicas editoriales y otros son cuentos. Creo que en la variedad y en la diversidad uno mejora la escritura. Cuando uno es más joven dice, puta, yo soy escritor, pero escritor es Cortázar, escritor es Fontana Rosa. Esa gente escribe, uno hace lo que puede. Y más allá de que un poco sea así en el sentido de que hay gente genial y extraordinaria, uno con el tiempo no puede evadir y eludir su trabajo como escritor. Después de 5 libros, sí, yo me considero escritor. Mucha gente me conoce como, tanto en el ambiente del fútbol o en el ambiente de pueblos originarios, mucha gente me considera escritor. Entonces, ¿por qué decir que no? ¿Por qué no decir que sí, que uno sí escribe? Con el tiempo, por supuesto, y con la lectura y con los años, la escritura es algo más variado, es algo más, no digo simple, pero es un vicio, digamos, es lo que a uno le gusta, es lo que uno persigue. Indudablemente a esta altura de la vida es un vicio, es una catarsis enorme ante
dificultades y ante grandes alegrías para expresar y poner algo. Algo que sea un poco más que un comentario en un Twitter o en un Facebook, ¿no? Sino escribir algo, querer decir algo, querer dar un mensaje. Y uno a partir de qué escribe cuentos o de qué escribe una novela, ahí yo escribo a partir de ser observador, de tratar de observar la realidad y observar los pequeños detalles. Quizás una cosa que sucede en la calle o que uno ve en algún lado, a partir de ahí sale un cuento. El cuento se va para otro lado, el cuento se va solo, toma su vida y no es solo esa anécdota que uno la lleva a la escritura, pero parte de ahí parte, de ahí a veces partimos, de ver las cosas que pasan, de ver lo gris y lo rosa, ¿no? Que sucede. Después de tantos años de escribir toda una vida, para mí es una gran felicidad, más allá de que yo el primer libro lo saqué no hace tanto, sino hace menos de 15 años. Uno quiso escribir siempre, toda la vida, entonces es algo que uno lleva desde siempre. Eh, la felicidad sí es decir que aquel este, chico que uno fue y que escribía cuentitos sacados de ideas de otros libros, hoy con los años uno ha sacado 5 libros y ojalá puedan salir más. Y el tema es tratar, como yo digo, de escribir de distintas cosas. ¿Por qué uno no puede escribir de distintas cosas? Puede escribir mal, sí, también, puede escribir bien, pero yo tengo ya les digo, todos los libros, uno es un ensayo, otros son crónicas de pueblos originarios, 2 libros de cuentos, y de distintos tópicos. Uno es deportivo, otro es sobre temas sociales y otros son sobre ficción en realidad. ¿Por qué uno no puede sacar cosas variadas? Pero lo que sí, digo, lo que sí a uno le da una gran alegría es que uno lo que siguió de chico, lo que le gustó de chico, de niño, uno lo sigue haciendo ya camino a la vejez. Entonces en eso a uno le da una gran felicidad, más allá del rédito económico o no, ese es otro tema que surge después. Uno tiene que pensar con el tiempo, ¿por qué escribo? ¿Escribo porque me gusta o escribo para ver si puedo sacar unos pesos, si uno es más o menos pasable? Yo escribo porque me gusta. Después con el tiempo es tremendamente gratificante que alguna cosa que uno escribe le guste a otro. Eso también es fantástico, que alguno te diga, che, qué bueno ese cuento, o che, qué interesante lo que escribiste sobre tal cosa. Eso no se paga con nada. Igualmente, después la vida, uno tiene que seguir su vida y si tiene que ganarse la vida en algo, y a veces la escritura no es el medio. Quizás para grandes autores puede serlo, para los que somos pequeños autores no es algo tan fácil. Sin embargo, también uno apuntando a determinados nichos, determinados targets, también los libros se venden. Los libros extraordinariamente se siguen vendiendo, pese a un mundo con tantos temas digitales, tecnológicos y con lo que parece el poder de las redes que termina eliminando un poco la cultura o haciéndola más breve, y se necesita hacer lo más breve de lo más breve. Pero a pesar de todo, los libros se venden, a pesar de los problemas de la escasez de papel y de todos esos problemas que tienen las editoriales, de lo difícil que es luego intentar sacar un libro. Una cosa es escribir y otra cosa es luego intentar sacarlo, la enorme pelea personal. Uno lo saca mediante editorial, lo saca en forma autónoma, es otro trabajo, ¿no? Un trabajo es escribir el libro
y otra cosa es llevarlo a editar. Y bueno, como uno le lleva tanto trabajo, indudablemente uno quiere tener algún rédito. Muchas veces para sacar los libros hay autores que les pagan, autores que no, hay que lo sacan por autogestión, y a los mismos autores que les pagan muchas veces les es muy difícil cobrar. Más allá de que hay muchas editoriales, hay editoriales grandes y pequeñas que hacen un gran laburo, un tremendo laburo, bueno, pero hay de todo, ¿no? Y esa es una aventura que surge después para el escritor. Cómo sacarlo, cómo editarlo, y después de editarlo, cómo venderlo, dónde venderlo, cómo presentarlo, cómo hacer que se haga ameno en un mundo que cada día quiere más lo inmediato y leer 30 segundos en algún lugar. Cómo hacer que eso, que lo que uno escribe, entretenga e interese. Igualmente, como cerrando esta parte de la entrevista, de la parte de explicar lo que es un escritor, la felicidad es eso que da la escritura. Además de ser una catarsis, es poder decir lo que a mí me gustaba de chico, lo llevo a la palestra, a las luces, a algún lugar, a alguna librería, está ahí un libro de uno, en algún kiosco, en donde sea, está un libro de uno mostrándose. Y de poder seguir en la misma de uno, de poder a lo mejor incluso ganar un centavo con lo que uno quiso ser de chico, que uno trata de serlo de grande. En 1992, hace 30 años, terminé la carrera de periodismo en TEA, Taller Escuela Agencia, que era su cuarta promoción, creo. Hoy es una de las escuelas más prestigiosas de periodismo, no hace falta ni que lo diga. Y como a alguien que le gustó siempre escribir, quizás el periodismo era un camino alternativo, pero y por eso fui a comenzar esa aventura. Y no solo me fascinó todo lo que es el laburo periodístico, porque tiene mucho más. El escritor se sienta en un escritorio o en cualquier lugar, en un bar, y escribe. El periodista tiene que ir a buscar noticia, el periodista tiene que ir a la aventura. A mí me encanta ir a hacer laburos de campo, de buscar qué hay en donde parece que no hay nada, o al revés, donde parece que hay todo, los resquicios, no sé, las cosas que no se ven a simple vista, y eso es la misión de un periodista, además de, por supuesto, informar lo más objetivamente, lo menos corporativamente, ¿no? Uno tiene que recordar que uno no es periodista para una empresa, uno es periodista. Y quizás tiene que ir más allá de si a esa empresa no le gusta lo que uno escribe, ¿no? No sé, es una cosa de larga charla, por supuesto, esos temas, pero como les decía, a mí me fascinó siempre el salir y el andar, y el periodismo es eso, salir y andar, informar y buscar. El libro, he visto toda la gente buena sobre pueblos originarios, es eso, es salir y buscar en distintas comunidades, en distintos lugares, que eran, que siempre serán los pueblos originarios, globalmente. En mi caso, en ese caso, ese libro dentro de la Argentina. El periodismo te lleva a sus distintas vertientes, ¿no? Trabajar en gráfica, trabajar en radio, trabajar en televisión, o trabajar en forma independiente mediante redes como hoy
se utiliza, como hoy tanta gente hace. No todo el mundo es periodista, por supuesto, así como no todo el mundo es escritor, así como no todo el mundo es, no sé, basquetbolista. Vos capaz que ves un jugador, no sé, de fútbol y decís, este es horrible, es espantoso. En el periodismo también hay gente que es horrible y es espantosa, pero en distintas profesiones hay arquitectos o abogados que vos decís, uy, bueno, ¿cómo lograron tener sus títulos si son espantosos? O si no son buenos en su trabajo. Bueno, eso lo da tu movimiento, lo da la vida, lo da las ganas de laburar, más allá de las ganas de lucrar con lo que vos estudiaste. Creo que el trabajo, la dedicación y las ganas hacen indudablemente un buen periodista, y el aprendizaje, obviamente. Uno en cualquier materia, cuando uno inicia, no es lo mismo que cuando han pasado 10 años, 15 años. Lo digo también en el tema de la escritura, por supuesto. Uno, después de haber pasado tantas vivencias en la vida, tiene más de qué escribir o tiene más claro el tema. Eso es indudablemente lo que sucede en el periodismo. A mí me encanta el medio radial, otro medio inextinguible a pesar de los tiempos. Nunca he trabajado en televisión, pero me parece algo también fantástico por la masividad, ¿no? Y porque, bueno, también siendo periodista del día a día, haciendo programas de lo que sea en el día a día, es muy difícil mantener la vigencia, es muy difícil mantener la coherencia, ¿no? Lo vemos, hay ejemplos de sobra de eso, de gente que dice hoy una cosa y a los 5 minutos dice otra, ¿no? Los archivos y todos esos temas. Sigo considerándome periodista. He hecho programas en la radio, justamente programas de música, hace unos cuantos años hacía programas de música en radios alternativas, programas de fútbol, de deporte, y me parece que en cada digo, sea radio, sea televisión, sea gráfico, sea escribir, es muy interesante seguirse nutriendo, seguir aprendiendo. Uno nunca termina de aprender cosas. Uno es mejor periodista viendo a los buenos periodistas, cómo mantienen sus códigos, cómo mantienen su posición ante la vida y cómo escriben, ¿no? Como muchas veces ves a tantos periodistas y vos decís, qué fácil les sale escribir algo fantástico, ¿no? No es así, son años, más allá del talento, ¿no? Son años de laburo y de movimiento. Profesión hoy un poco denigrada, porque, como decía al principio, cualquiera puede decirse soy periodista. Hay muchos que no han ni siquiera estudiado nada, no han cursado nada y se dicen periodistas, y cualquiera puede tener un programa de repente en radio, cualquiera puede poner algo en YouTube sin haber estudiado nada y jugarla de periodista. Pero bueno, uno creo que distingue a los periodistas en serio, como uno puede distinguir o ver a un médico o decir, bueno, este muchacho ¿qué me está aconsejando que tome? Realmente no sabe nada. Creo que es un poco así. Siempre cualquiera puede decir que es cualquier cosa. Yo puedo decir que soy contador y bueno, ¿y quién a lo mejor me lo investiga, ¿no? A lo mejor mucha gente me lo crea hasta que haya alguno que averigüe que yo jamás estudié una letra ni un número sobre contabilidad. Creo que igual como en toda profesión, vos decís, bueno, pero estos son periodistas en serio. Bueno, pero este ingeniero sabe. Y lo demás, o actores, qué sé yo, vos ves actores y vos
vos decís, este es de madera, una madera, y se dice actor. Y vos ves otros que son maestros en la escena. Reivindico absolutamente la profesión, reivindico a los buenos periodistas, y uno trata humildemente desde muchos lugares, desde hacer radio, desde tener una página web, desde escribir en donde sea, en lugares pequeños o más importantes, reivindico el periodismo de siempre, reivindico a los grandes periodistas que a uno le han dado ese entusiasmo, porque lo que puedo decir es que cuando yo llegué a TEA, más allá de que me gustaba escribir, fui a ver qué pasaba, y sin embargo me entusiasmó tanto la profesión, por los buenos profesionales que había ahí, que hoy trato de seguir en la brecha, mejor o peor, con más suerte o menos, con más dinero o menos, pero seguir en la brecha periodística. Siempre me preguntaba, andando, viajando, moviéndome por distintos lados, no solo desde Argentina, el hecho de cuando iba en determinada ruta, en determinado lugar, en un micro, y veía montes o selvas o lugares en apariencia inhóspitos, y de repente de la nada veía a gente que paraba el colectivo, estaba esperándolo, subía, y no se veía nada, no se veía ni caminos, ni lugares, y yo pensaba de dónde viene esta gente vive por aquí, pero seguramente debe estar bastante lejos de esto. Entonces, esta gente, la gente de los pueblos originarios, no solo en Argentina, sino en tantos lugares del mundo, ¿no? Muestra la mayor demostración de lucha, de pelea, de resistencia, ya desde ese tema. Bueno, yo me consultaba esto, me preguntaba esto, y por eso, a la larga, un día decidí, desde mi rol de periodista, empezar a investigar, a ver sobre el tema, a buscar bibliografía y a moverme, obviamente. Hace como 20 años, un día me fui de viaje por la línea sur con unos pocos contactos. Eran otras épocas, no había redes, no había internet, no había celulares, y con algunos contactos hechos desde aquí, desde Buenos Aires, con distintos lugares de la Patagonia Norte, digamos, ¿no? De Río Negro, de Neuquén, hice una pequeña gira, digamos, por la línea sur de Río Negro, donde hay gran mayoría del pueblo mapuche, y también por Neuquén, y pensaba, bueno, voy a investigar si este tema vale la pena, si este tema me interesa, si me prestan atención, porque quizás la gente, bueno, cuando ven a alguien de afuera, extraño, capaz que no le presta atención, o se hace la desentendida del tema. Sin embargo, después de tanto tiempo todavía estoy aquí, y todavía estoy trabajando aún con el tema de los pueblos originarios, tanto tiempo, y un libro sacado después de tanta ruta, porque yo quedé fascinado y muy interesado con esa primera experiencia de estar por los pueblos chicos de Río Negro, pasar por Sierra Colorada, por los Menucos, después también de estar en Viedma, en las capitales, en Viedma y en Neuquén, pero haber intentado estar en Añelo, en distintos lugares, ¿no? Menos conocidos de Río Negro y de Neuquén, y haber sacado unos cuantos testimonios, y haber recibido tanta sabiduría de alguna gente, y tanto
interés, de otra, porque si bien hay mucha gente de los pueblos originarios que con mucha lógica mira de reojo a aquel blanco que va para hacerles unas notas, porque bueno, más de uno te dice, bueno, vos venís hoy, haces una nota, yo nunca me entero si eso salió, si no salió, qué, qué pasó, y sin embargo cuando vos te da la gana, venís acá, yo te tengo que contestar, a veces, ¿por qué? Y otra gente que es lo opuesto, que le interesa siempre mostrarse y decirle las cosas que pasan y contarte las cosas que pasan y siempre tiene esperanza de que esas cosas salgan a la luz. Y bueno, ya hace 20 años es cierto que había eh, mucha menos información sobre pueblos originarios que hoy. Pero digamos, 20 años atrás de lo mío era absolutamente peor. Con el tiempo, el lugar alcanzado cada día es mayor, por fortuna. Y las vicisitudes y los problemas fundamentales siguen siempre siendo los mismos, ¿no? En general los problemas siguen siendo los mismos. En estas épocas se ha demonizado a partir del 2015, digamos, la figura de los pueblos indígenas se ha demonizado, especialmente de los mapuches, ¿no? Como si fueran los grandes enemigos de la sociedad, y no poniendo el mismo énfasis a verdaderos usurpadores como Benetton, ¿no? O como Lewis, o gente de ese tipo, ¿no? Poderosa. Pero los problemas siguen siendo lo mismo, problemas de tierras, también usurpación de tierras, y lo que uno aprende es que el tema no es solo argentino, sino es global. Yo empecé a hacer esa gira y vinieron muchas más en esa época. Yo anduve más o menos por todo el país originario, no sé cómo decirlo, en una gran cantidad de provincias, empapándome de cómo es el tema, de cómo era el tema, de poniéndome estar un poco menos verde en eso. Eso a la larga me llevó en un par de años yo comencé una página web que ya estaba muy de moda, las páginas web, que hoy por supuesto siguen existiendo, pero es de otra forma. Hay otras, no había Facebook, no había en esa época, pero sí páginas web. Y yo saqué una página web que se llamaba Del Origen, que es una página global sobre pueblos originarios, que traía no solo los conflictos y temas políticos, sino mucho de la cultura, del deporte, de los pueblos originarios, y desde un modo global, ¿no? Porque uno ya comenzaba a recibir más información de todos lados, de todas las cosas que sucedían y que suceden. Uno estaba más informado del tema, y todo lo que uno podía empezar a sacar ya de distintos lugares, lo colocaba en la página web. Y por supuesto muchos reportajes, muchos reportajes en vivo y en los lugares, ¿no? Al moverte por distintos lugares, eso es lo interesante, charlar con la gente en su lugar, en su comunidad, en su lugar de trabajo. Eso es lo más interesante, no solo cuando había algún evento o algo aquí por Buenos Aires o las cercanías, y se cubría, que también está muy, muy interesante. Recuerdo, creo que el 2005 hubo un primer congreso de las lenguas que se realizó en Rosario, cuando se realizó en el mismo momento que se realizaba el congreso de la lengua, ¿no? De la lengua española. Se realizó el congreso de las lenguas con los pueblos originarios, con integrantes de pueblos originarios y esas temáticas en Rosario. Y luego se realizó uno en Buenos Aires, que en el 2005-2006 fuimos a cubrir, y fue muy, muy, muy interesante charlar
con tanta gente y de tantos tópicos y temas, ¿no? Temas territoriales, temas de género, temas de tierras, de todo tipo. La página duró una buena cantidad de años, fruto de eso también y de la gran cantidad de material. Uno empezó a tener una cantidad enorme de material y yo quería sacar un libro y finalmente ese libro salió con el tiempo, pero salió en el 2013. La financiación era muy difícil, financiármelo. No, es un target, un público y era difícil conseguir a alguien que me sponsoree, que financie un libro sobre el tema, por lo menos en esa época, y a alguien en un principio desconocido en el tema, ¿no? Yo con el tiempo, con el pasar de los años, ya les digo, yo tengo 20 años primero como periodista, luego como escritor y hoy casi como militante de los pueblos originarios, pero en esos momentos no era obviamente una persona conocida en el tema, entonces muy difícil que a un don nadie, digamos, alguien le financie un libro de, no sé, 250 páginas, 300, sobre, que fue una radiografía del mundo indígena del 2003, digamos, al 2013, al 2012, una década de trabajo de campo sobre todo. Tiene mucho trabajo de campo, trabajo en comunidades, haber estado en el impenetrable chaqueño, en comunidades com y Pilagá en Formosa, de haber estado en Tierra del Fuego, con gente descendiente y gente Selknam, con mapuches en todo el territorio mapuche, con diaguitas en Tucumán, con gente del pueblo Coya en Jujuy, en Salta, mucho en territorio de com y mocoví, con muchos coms y mocovíes en el Chaco, en Salta, en Misiones también, guaraníes en Misiones. Todo ese movimiento y todo ese trabajo de campo terminaron en el libro que se llamó He visto toda la gente buena. Y como subtítulo era Crónicas del Origen, porque Del Origen era el nombre de la página, delorigen.com.ar. Y eran crónicas, realmente crónicas del país originario, de los pueblos originarios que viven en Argentina. Crónicas del siglo XXI, crónicas de gente entrañable y de gente laburante y sacar el libro fue un enorme gusto, ¿no? Ir a presentarlo a algunos lugares, el Festival de Cine Indígena en Resistencia, y en varios lugares, no fueron tantos, en el Bauen Recuperado, recuerdo. Eso fue también en 2013, uno demoró mucho en sacarlo, en poder sacarlo. Y creo que el libro no tuvo ni yo estoy satisfecho por el trabajo, quizás hay una diferencia porque no es lo mismo la crónica que podía hacer en el 2003 que en el 2013, uno estaba en un principio como en cualquier tema más verde en el tema. A mí me gustaría que algunas crónicas que yo hice al principio fueran un poco mejores en el sentido de tratar temas más puntualmente y no solo la folclorización del mundo indígena, ¿no? Que siempre uno en un principio creía, como nos enseñan en la escuela, que el tema indígena es nada más gente que, tiene algunas fiestas, algunos bailes y algunas vestimentas típicas y todo queda ahí y nada más. Y eso, por supuesto que no es así. Me hubiera gustado que fueran un poco más completas, pero estoy satisfecho. Las crónicas finales, las del 2013, 2012,
fueron una cosa más actual y con más temas políticos y con mucha más variedad. A partir de ahí, yo particularmente entré en una etapa, sobre todo después del 2015, del comienzo del gobierno neoliberal. Económicamente para mí fue muy complicado en lo personal, entonces bueno, viajes y movimientos empezaron a dejar de estar, yo no podía hacerlo más, incluso dejé de presentarlo como página web a Del Origen, porque también pasó la época de las páginas web y vinieron todas las redes, todo Face, Twitter, Instagram, YouTube. Entonces yo pasé a tener un canal de YouTube que se llama Del Origen, donde hay muchos reportajes de esta época, quizás un poco más moderno, quizás de la época del 2013 hasta hoy, esa década. Hay reportajes y un toque más moderno en todo, y en vez de página web yo pasé a tener una página Facebook que se llama Del Origen. Con el tiempo esta página, porque bueno, por temas de trabajo, por otros temas a los que yo me dediqué, pasó a ser un poco más un copiar y pegar de noticias. Al estar en las redes, a mí me llegan sitios y novedades y cosas de todo el mundo indígena. Entonces me parecía muy interesante poner todo esto. Pero pasaron a ser más un copiar y pegar, porque yo ya no me pude dedicar y trasladar y dedicar a reportajes y a hacer un material como en un principio. Sin embargo, como yo decía, el tema pasó a ser una militancia, a un seguir como militante el tema, porque me interesa seguirlo más allá. Sin embargo, hoy, bueno, estoy intentando retomar a hacer periodismo y a volver a poner opinión, como siempre tienen los laburos que hago yo. Uno no puede ser periodista y no opinar y no arriesgar, digamos, ¿no? Sea en el tema que sea. En eso uno está hoy, y con la ayuda y la alegría indudablemente de tantos y tantas amigas y amigos que uno ha hecho en el mundo indígena, por lo menos en el territorio argentino, y quizás en algún que otro lado más que han dado también, ¿no? Y también por las redes, tener muchos amigos de otros y amigas de otros lugares. En eso me muevo hoy, y Del Origen sigue, y por supuesto que seguirá. Siempre tengo interés en, quizá a lo mejor algún día más adelante, volver a hacer otro trabajo en forma de libro. Veremos, habría que ver cuál sería el tema puntual. Me gustaría tratar algún tema puntual, no hacer crónicas alrededor de todo el país, sino tener un tema puntual de laburo y moverme en eso. Veremos cómo sigue siendo el tema. Para cerrar esta nota, un saludo muy especial al programa Raíces y a mi querido amigo de tantas charlas, Fabio Inalef, y por supuesto a todo el que lo vea, a todo el que lo escuche, al reportaje, a toda la audiencia. Un gran saludo. Peucalia. Placer de haberte escuchado, mi querido amigo Carlos Granieri desde Argentina. Gracias por tu exposición, por tu tiempo, por tu humildad, por tu entrega. Contar cómo es trabajar en función de la historia de los pueblos originarios desde el marco de la literatura como investigación. Gracias, hermano. Gracias, exalta mi corazón por tu tiempo, por haber querido ser parte de este camino plural, diverso, de esta simbiosis que es Raíces. Rumeño Fiel, muchísimas gracias, mi estimado amigo hermano Carlos Granieri, nuevamente. A todos ustedes, a todos los seguidores que vienen acompañando esta propuesta, siempre
recuerden de suscribirse y que estamos ahí a un pasito constante de encontrarnos donde se crucen los vientos. Un fuerte abrazo profundo, azul, de mi corazón a su corazón. Hasta la próxima semana con una nueva